Amigos, bienvenidos a un capítulo más de ¿Qué dice el patrón? Parcero, buena noche. Hace tiempito no nos reuníamos aquí a hablar del patrón. La última vez tuvimos un tema técnico, por eso tuvimos que hacer el patrón desde nuestras redes sociales en Instagram. Tuvimos un live muy interesante con todo lo que estaba pasando en ese momento con el patrón y su hijo, ¿no? Nicolás Petro, todo este tema, todo este escándalo que conocimos, y ese fue el último patrón que hicimos. Entonces, bueno, mano, vamos a desarrollar un poco todo lo que ha venido pasando con este tema de Nicolás, pero además todo lo que conocimos en los últimos días de más dineros ilícitos que parece que entraron a la campaña presidencial, el presidente atacando a los medios de comunicación, los medios de comunicación que al principio eran bastante defensores, por decirlo de alguna manera, el proyecto político de Gustavo Petro, hoy en día muy preocupados por la libertad de expresión y por un sinnúmero de situaciones que han venido pasando alrededor de eso, y bueno, muchas cosas más que pasan diariamente en nuestro país. Primer año de gobierno y la verdad es que demasiadas noticias, pero muy poquitas alentadoras para la mayoría de colombianos. Entonces, parcero, pues bienvenido y bueno, cuente a ver. Y hermano, es que es eso, ahorita que estabas haciendo como la introducción diciendo que vamos a analizar todo lo que ha pasado. O sea, es que en 8 días pasan 1000 vainas, en 8 días tenemos escándalo tras escándalo, cagada tras cagada de este gobierno, y cada una es peor que la anterior. Ahorita, para comenzar con lo último, la denuncia hecha por Noticias Caracol, uno de los periodistas, digamos que más respetados de ese medio de comunicación, que entre otras cosas fue el que sacó a la luz escándalos como el del hacker en la campaña de Oscar Iván Zuluaga, bueno, varios, digamos, temas que atañaban al gobierno o a los gobiernos uribistas. Hoy saca a la luz el tema de una presunta financiación ilegal por parte de un narcotraficante alias Sobrino a la campaña del presidente en Yopal. Entonces yo creo que no le pudimos haber puesto un mejor nombre, una mejor imagen a este espacio del patrón, porque cada vez vemos más como la campaña de Gustavo Petro fue financiada por narcos, tanto que se rasgaban las vestiduras por esa foto de Duque con el niño, diciendo no, ya con eso es la prueba reina de que hubo plata de narcos en la campaña de Iván Duque, pero en realidad nunca hubo más de eso. Hoy tenemos unas investigaciones bastante fuertes, una captura al hijo del presidente y una investigación periodística muy seria, diciendo las dos cosas lo mismo, que los narcos fueron los que pagaron la campaña del presidente. Entonces, pues, el patrón no puede tener mejor apodo, mejor alias en este espacio, sino la comparación a lo que ha sido ese personaje nefasto, ese matrimonio sombrío entre la política y el narcotráfico que tristemente ha azotado este país. Tristemente le pegamos al apodo que le pusimos al señor Petro. Sí, bueno, así es, mano. Pues yo estuve viendo todo ese análisis periodístico y todo ese tema investigativo que salió a la luz ahorita. Lo más chistoso, o lo primero que es muy chistoso, es que sale el presidente a decir que nunca estuvo en Yopal en campaña electoral, y resulta que salen los videos del man allá en campaña electoral, pero con otro tema muy curioso, que es un poco algo parecido a lo que pasó en ese entonces con la denominada ñeñe política, y es que hoy lo que está diciendo la campaña de Gustavo Petro es que hubo intentos de infiltraciones por parte de narcotraficantes a la campaña de Petro, pero que él nunca lo permitió, ¿no? Pero primero, que él nunca lo permitió, y segundo, que hubo personas malintencionadas que hablaron en nombre de la campaña de Gustavo Petro, pero que no eran necesariamente personas cercanas a la campaña de Petro. Como su hijo, por ejemplo. Que ese man no lo conoció. Ese tema del hijo, pues es un absurdo total. En Casanare, en el peor de los casos, digamos que fuera así, que hubo una gente que utilizó la campaña de Gustavo Petro para ganar plata y para hacer acuerdos
con narcotraficantes, Como podría ser así, podría ser así. Pero la pregunta que a mí me atañe en este momento para todos los seguidores de Petro es, ¿cuál es la diferencia o por qué hace unos años, cuando vimos la foto del anterior presidente Duque con el ñeñe Elías, en ese entonces una persona, un ganadero, acuérdense, porque es que lo del ñeñe lo vinimos a saber después de que lo mataron, fue que salió a la luz pública que el man era un narco, pero antes era conocido como un ganadero, y esto ha sido pues dicho por gente del mismo departamento. En cambio con Petro, pues alias Sobrino es que es el narco, pues sabíamos desde hace tiempo y se conoce desde hace tiempo. Es más, el man en acciones judiciales, exacto, en procesos judiciales ha aceptado cargos de narcotráfico. Y hoy en día que sale todo este tema a la luz pública, ahí sí los petristas de nuevo guardando silencio y de nuevo diciendo básicamente que es que esto es un entrampamiento con el gobierno del cambio. Y están acusando hasta la FLIP de ser uribista, o sea, la Fundación para la Defensa de la Libertad de Prensa, que históricamente ha golpeado o ha atacado, bueno, no ha atacado, digamos que ha sido muy confrontacional con los gobiernos uribistas. Ahora hoy resulta que es uribista porque sencillamente está tratando de defender al medio de comunicación que publica esta información de los ataques de Petro, y Petro desde su Twitter apenas pasa todo esto, dice no, que es que yo como ciudadano colombiano tengo derecho al buen nombre, pero es que tipo se le olvidó un pequeñito detalle, y es que no solamente un ciudadano colombiano, es el presidente de la República. El presidente de la República es un personaje que está bajo el escrutinio de la opinión pública todo el tiempo. Y si no le gustó, pues ¿para qué se mete de presidente? Es una cuestión sencilla. Y la transparencia de las campañas electorales, pues es algo que, hombre, se cae su propio peso, que tiene que estar vigilada permanentemente. Entonces, digamos que ahí es donde uno dice, no, güey, están investigando algo que presuntamente hizo en esa campaña. Y no es la primera vez que sale un medio chisme, es que al hijo lo capturaron, al hijo lo capturaron por haber recibido plata de narcos para la campaña, y no me cansaré de repetirlo porque es que parece como que en el país la gente como que no dimensionara esa vaina. Al hijo del presidente lo capturaron por recibirle plata de narcos para la campaña, y ahora en Yopal hay otro narco que también puso plata para la campaña. Entonces... hombre, blanco es gallina lo pone, ¿sí me entienden? No podemos como seguirnos tapando los ojos ante una realidad tan evidente. Totalmente, y eso con otro tema muy importante, y es que, a Petro lo hemos visto recibir dinero en bolsas de basura. A Petro lo hemos visto decir con su campaña que va a correr la línea ética con tal de llegar al poder. A Petro lo hemos visto con su campaña, nuevamente digo, ir a las cárceles, a los pabellones de los extraditables, a supuestamente hacer acuerdos políticos. Y hay otro punto grave de lo que pasó ahorita, y es que una de las conversaciones que interceptó las autoridades en el marco de la investigación de lo de Yopal, dice uno de los narcos de la banda de alias Sobrino que ojalá gane Petro, porque ya ellos están gestionando la libertad de este personaje de alias Sobrino con el nuevo gobierno. Eso es una grabación de antes de que este loco ganara la segunda vuelta. Entonces ahí es donde uno ve que no era tan falso el tema de lo de los acuerdos de la picota, el pacto de la picota. El pacto de la picota. Y hoy pasa algo curioso. Hoy acabaron de firmar ya la resolución que nombra como gestor de paz a Salvatore Mancuso, líder paramilitar culpable de las masacres, o de varias de las masacres más graves que hubo en este país, gestor de paz, y salió libre. O sea, según el Ministerio de Justicia acaban de decir que no, que el man va a salir libre porque va a ser gestor de paz. Pues hombre, es que se cae su propio peso. Claramente todos estos tipos están haciendo lo que el patrón les dice para salir libres, porque firme acá, diga acá, grabe este video, y después de usted haber matado a no sé cuántos cientos de personas sale libre porque es gestor de paz. Y los líderes ahorita, las bandas criminales en Medellín también van para las mismas. Sí.
y este país sumido en la madre delincuencia, en la inseguridad que tiene a todo el mundo mamado, el 90% aumentó en los secuestros, escúchese bien, aumentó el secuestro en Colombia un 90% y no es una cifra que se le inventó alguien, sino el mismo ministro de Defensa salió a aceptarlo el otro día. Entonces uno no puede pensar que este país va por buen camino, sacando a los líderes paramilitares de las cárceles, viendo que el presidente recibió plata de narcotraficantes en su campaña, viendo que la seguridad de este país está deteriorando, que estamos nadando en coca. Hoy estaba viendo también que 12 de los 15 indicadores económicos del país están en rojo. Las maricadas no van bien, el país no va bien. Y eso en un año, mano. Exacto, estamos a 15 de agosto, Exactamente. acabamos de cumplir un año de gobierno demente, y yo creo que ahí no es un tema ni siquiera ideológico. Yo lo discutí el otro día con un amigo y es un tema de capacidad. O sea, nosotros estamos sumidos en esta crisis en la que estamos sumidos después de un año de gobierno de Petro, es por pura incapacidad, por pura mediocridad del gobierno. Ellos ya pensaron que estar en gobierno era lo mismo que hacer oposición, que es criticar y joder, y es todo lo contrario, es hacer, y estos tipos no saben hacer. No tienen ni idea. Pues, mano, hablando de incapacidades, pues la semana pasada vimos cómo el ministro de Defensa salía propiamente él, porque esto no fue que lo reconocieron más personas o son mentiras de la oposición, no, es el propio ministro de Defensa diciendo: se aumentaron en un 94% los secuestros, el 23% la extorsión, el 24% hurto en las ciudades. Y yo me hacía la pregunta: ministro, gracias por reconocer eso, pero entonces, ¿para cuándo su renuncia? Porque es que al fin y al cabo, el culpable de que la paz, la tranquilidad, el orden público, pues además del presidente, pues es el ministro de Defensa. Y vemos cómo la persona nos está reconociendo que el país está muy mal, que su gestión ha sido perversa, pero sigue en el poder y sigue tranquilo, sin ningún problema y con el respaldo del presidente, que es pues lo más grave, ¿sí? Yo creo que si esto hubiera pasado en otros gobiernos, este señor ya estaría citado a debates de control político, que ha estado citado, pero también a mociones de censura, y también tendríamos a la gente en las calles exigiéndole al gobierno que saliera el ministro de Defensa. Y hoy en día vemos cómo la gente que está haciendo oposición la está haciendo, pero no con la suficiente contundencia como para que el gobierno se vea en la necesidad y en la presión social de sacar un tipo que él mismo acepta que su gestión ha sido perversa, que su gestión ha sido terrible y que no, pues la cosa no va bien definitivamente. ¿Sabe qué pregunto yo? ¿Dónde están todos los activistas, todos estos artistas que salían en el paro del 18 y toda esta vaina, con vainas en la cabeza, diciendo que no a la indiferencia, que paren el asesinato, este tipo al vocalista de Crápula, a esta vieja, ¿cómo se llama? Bueno, la cantante esta, cantante, sí, que salía diciendo que no más indiferencia? Hoy, hoy creo que si no estoy mal, vamos en la masacre número 55 del año. 55 masacres, están haciendo masacres cada 3 o 4 días. Y ya a estos indignados de siempre, indignados que antes pues puta les dolía profundamente lo que pasa en el país, hoy parece que les vale huevo, porque pues muchos tendrán contratos o sencillamente no son capaces de aceptar que la embarraron votando por este demente, pero es que la realidad es evidente, los datos son datos de diferentes organizaciones, de Indepaz, de muchísimas organizaciones que son observatorios de lo que está pasando en el país. Y lo cierto es que están matando policías, están matando personas, civiles, están matando soldados, están matando, el otro día mataron a una niña de 7 años en un combate. Ya en este momento tenemos graves amenazas a la vida de líderes políticos y líderes de opinión, así como líderes de instituciones del Estado, como el fiscal general de la Nación, la senadora María Fernanda Cabal, el general Zapateiro. Situaciones muy graves y que nos hacen un poco también pensar en la violencia política que están viviendo en este momento en Ecuador, con esta semana de terror
que han tenido en Ecuador. A propósito, te quería contar una anécdota y es, estuve conversando con algunos amigos de Ecuador que participan activamente en la política ecuatoriana y ellos, cuando sucede el asesinato de este señor Villavicencio, pues me comuniqué con ellos para preguntarles qué había pasado, cómo estaba el ambiente, y lo que sentí fue que ellos estaban absolutamente aterrorizados y sorprendidos porque me decían: Julián, esta es la primera vez que sucede algo tan grave, algo tan violento, algo tan macabro contra la democracia en nuestro país. Ellos, por ejemplo, no tienen grupos terroristas, ellos no tienen, capaz tendrán bandas delincuenciales, capaz tendrán temas de seguridad, pero no tienen grupos guerrilleros, grupos narcoguerrilleros organizados en su país. Y estos manes están absolutamente anonadados. Y yo decía, es triste cómo el colombiano ha normalizado de alguna u otra manera la violencia política. Es que a nosotros no se nos puede olvidar, parce, que en Colombia han matado 3 candidatos presidenciales. En la historia de Colombia han matado 3 candidatos presidenciales y un sinnúmero de candidatos a gobernaciones, alcaldías, consejos, edilatos, asambleas. Diputados. Exacto. Secuestros En los departamentos de Colombia históricamente. Entonces esto nos tiene que hacer recapacitar de que si nosotros estamos pensando que queremos una democracia participativa y una democracia fortalecida, no podemos seguir promoviendo y tampoco podemos seguir permitiendo esa violencia política y esas estigmatizaciones de que no somos rivales democráticos, sino que somos enemigos a muerte. Y es que este tema, con el tema de orden público, pues es bastante complicado. Hoy, por ejemplo, estaban denunciando también que la policía había logrado detectar que estaba haciendo presencia en la ciudad de Bogotá un francotirador muy conocido del ELN, que está aquí en Bogotá, y que por ende no se descartan ataques terroristas, ataques contra personas, digamos, públicas o políticamente expuestas, pues lo que termina siendo muy grave y lo que termina demostrándonos que este gobierno no ha avanzado y no ha hecho nada por la seguridad, por el orden público y por garantizar un Estado democrático en paz, en tranquilidad, donde se permita la crítica, donde se permita el disenso y donde se permita sobre todo participar en legalidad, que es lo que a mí personalmente me tiene muy preocupado y creo que hacia ahí tendríamos que estar mirando todos los colombianos con alerta. ¿Tú cómo lo ves? Es que lo que tú decías ahorita es muy cierto. Nosotros en Colombia tenemos una tradición de violencia política que viene desde los años 40, en que comenzamos nosotros a matarnos por un trapo rojo y por un trapo azul, y ahorita, después de haber vivido 80 años en esa guerra, seguimos en las mismas, pero retrocediendo, digamos que un camino que se habían dado, un poco de desescalamiento de esa violencia política, por lo menos, porque si me preguntan a mí, lo que ocurrió en el país desde de los 80 para arriba, más que una violencia política, es una violencia, digamos, narcotraficante, es un tema, digamos, de bandas criminales, que más que un conflicto interno político, era un enfrentamiento entre el Estado de Derecho, pues con muchísimas falencias y demás, pero también de este Estado, contra unas bandas criminales narcotraficantes. Llega después, más o menos los años final de los 90, 2000 al 2010, el gobierno de Álvaro Uribe, se aminoran muchísimo estas estructuras, se logra, digamos, retroceder a toda esta gente que había cogido una gran parte del terreno nacional, que estaban sitiando Bogotá para hacer una toma guerrillera en la capital. Se logra, digamos, desarticular todo eso. En el país entramos como en una escena, digamos, mucho más pacífica en medio de todo, porque pues siempre hacemos un país muy violento, y hoy lo que estamos viendo es que ese camino que se andó se está desandando, ¿cierto? Y se está desandando precisamente por ese campo de juego que le dieron tan grande a las bandas criminales, y es que estamos volviendo a hacer lo que hizo Pastrana en el momento que hizo la zona de distensión, de regalarles un pedazo de terreno a estos delincuentes y decirles: ahí, no, ahí se van a portar bien. Eso no está pasando. Ya no estamos
desmilitarizando 5 departamentos en el Caguán, 5 municipios en el Caguán. Estamos desmilitarizando todo el país. Total. Y las fuerzas militares están completamente con las manos atadas, y entonces estamos dejando a los criminales que hagan lo que se les dé la gana, y ahora les estamos nombrando gestores de paz para que salgan con escoltas del Estado a dar cátedras morales, a desdibujar completamente lo que ha sido la fuerza o la labor de la fuerza pública, y comenzar a reescribir una historia ahora en manos ensangrentadas de Salvatore Mancuso, Timochenko, de Tornillo, de todos estos delincuentes que hoy están parándose en unos pedestales morales a darnos cátedra a nosotros de lo que está bien y lo que está mal, Sí. liderados por el patrón, por el presidente de la República, que no es más para mí que un guerrillero indultado, ¿sí? Es un tipo que en su juventud se dedicó a ser un insurgente, a ser un delincuente insubversivo. Después viene el indulto al M-19, salta de esa vida delincuencial a ser un político de carrera, años en el Senado, en los que mayor cosa no hizo, después alcaldía de Bogotá, que tampoco hizo un carajo, y ahora tenemos en la presidencia de la República un tipo que no ha trabajado un solo día en su vida, Sí. no ha generado ni un trabajo, un solo puesto de trabajo con su esfuerzo y con su creatividad, sino que siempre ha vivido los impuestos del Estado, y hoy nos está entonces ahora dirigiendo por este camino que estamos desandando, lo poquito que habíamos andado en el tema de entender y de tener una democracia un poquito más diversa y demás. Entonces es bastante triste lo que pasa, y es más triste aún que la gente, y vuelvo a donde comencé, esos activistas que se paraban también en estos pedestales morales a decirnos es que lo que tiene que pasar en Colombia es esto, esto y esto, y demás, hoy estén callados en este mierdero. Exactamente. Porque no es más que un mierdero en el que estamos sumidos. Estoy de acuerdo. Y mire que esto no es un tema, porque mire que el tema de la seguridad se ha muchas veces desdibujado en la idea de que es que el tema de la seguridad es un tema de derecha, es un tema que hablan las personas que creen solamente en el Estado de Derecho y no en el Estado social de Derecho. Hay una diferencia ideológica bastante grande, pero hoy en día nos estamos dando cuenta que de verdad el tema de la seguridad es un tema que nos permite simplemente el goce de nuestras demás libertades. Tanto es así que hoy en día, por ejemplo hoy, enviaron una carta a los gobernadores, todos los gobernadores del país, exigiéndole al presidente y pidiéndole casi que de rodillas que replantee la estrategia de paz total y que replantee la estrategia de seguridad en el país, porque en todos los departamentos estamos viendo una ola de violencia terrible que ni siquiera los gobernadores, sean de izquierda, sean de derecha, sean del centro, se están sintiendo respaldados. Hoy estaban entrevistando a un gobernador que no es de un partido de derecha, y el gobernador decía: lo que sucede es que nos sentimos absolutamente abandonados. Es la primera vez que nosotros no tenemos un contacto directo con el presidente de la República. Es la primera vez que nosotros no tenemos el teléfono del ministro de Defensa para llamarlo y para solicitarle a él personalmente que se hagan cargo de situaciones nacionales que atacan y que son graves para nuestros departamentos. Es decir, es una ausencia de la autoridad total, es una ausencia del Estado como garante de la seguridad, como garante del orden público en los departamentos, mientras tenemos un presidente que internacionalmente está hablando de paz y está hablando de reconciliación y está hablando de cerrar las brechas sociales para poder construir un territorio de paz, cuando eso no es lo que está sucediendo. Y tengo que decir aquí una cosa: me parece, parce, me da rabia, me da ira cada vez que prendo el televisor y veo una propaganda del primer año del cambio. ¿Usted se ha dado cuenta de esas propagandas? Oiga, no hay derecho que se atrevan a mentirle en la cara a la gente, engañar a la gente de esta manera, y que los mismos medios de comunicación no sean capaces de decir: venga, señores de presidencia, venga, señores del gobierno nacional, esto es publicidad falsa, esto es engaño, esto es mentira, ¿sí? Es lo que debería estar pasando un poco, porque
Mucha gente de pronto no tendrá conocimiento de todas estas cosas que nosotros conversamos acá y que prende el televisor un día y que le salen con una propaganda, pero es que, oiga, ni siquiera porque vivieran en Narnia, ni porque vivieran en el mundo de la Barbie, se atreverían a tanto como se atreve este gobierno con esa propaganda política que pasan por la televisión. Es una cosa absurda. Me parece una vaina curiosa y es toda la propaganda política, el logo de Colombia, potencia mundial de la vida, la musiquita que usan, todo, es como, se basa como en, ellos hablan mucho del territorio, ¿no? De la Colombia profunda, de la región, de cuando habla la vicepresidenta, de no, es que en territorio, cuando estamos, pero cuando vos dices el tema de la Carta de los Gobernadores, Ajá. es ese territorio el que les está mandando un comunicado de decirle, señor presidente, señor ministro, por favor venga y acuérdese de nosotros. O sea, es el territorio el que se siente abandonado por el gobierno que tanto usa su imagen para dárselas allá internacionalmente de que es un gobierno de regiones. Este gobierno está metido, no en la Casa de Nariño, está metido debajo del escritorio del presidente de la República. Están Totalmente. escondidos allá porque es que no solamente les quedó grande el gobernar este país, sino también están saliéndole todos los fantasmas y todos los muertos que tienen enterrados de toda la plata de los narcos, de los acuerdos con los delincuentes y todo eso. Y mire, vamos a hablar un poquito, ya sabemos todo lo que está mal, ¿no? Que se llama Gustavo Petro y todos sus parrandas inútiles. Vamos a hablar de lo que debería ser, de lo que creo yo que debería hacer un gobierno para de verdad ser el gobierno del cambio y volver a Colombia una potencia mundial de la vida. Y hablan mucho de paz y hablan mucho de todo esto, pero no tienen ni idea de cómo se hace. Ellos creen que la paz es indultar criminales. No, la paz en Colombia se consigue con presencia del Estado en las regiones. Y presencia del Estado en las regiones no es una vaina de ir una vez al Bichada y tomarse una foto, de ir después del 7 de agosto A la Sierra Guajira. Nevada de Santa Marta o a la Guajira a decir que vamos a cambiar el mundo y después largarse. Presencia en el territorio es lo primero, fuerza pública, pie de fuerza y control territorial, porque detrás del soldado, yo siempre le he dicho, viene el profesor. Sí. Detrás del soldado viene el médico, detrás del soldado viene el ingeniero y detrás del soldado viene la empresa privada que va a generar desarrollo económico en las regiones. Entonces la gente dice, no, seguridad y seguridad democrática, que eso es fascismo, ¿no? Es sentido común, porque es que si usted manda primero al médico que el soldado, ¿qué pasa en este país? Pues lo matan. Matan al médico. ¿Qué pasa si manda primero al profesor que el soldado? Matan y secuestran al profesor. Entonces lo primero que tenemos que nosotros tener del país es control territorial, algo que nunca hemos podido tener. Después de eso ya vienen los servicios básicos del Estado, salud, educación. Después viene el tema de la infraestructura. Nosotros en Colombia tenemos un problema de conectividad muy grande y no de vías primarias, sino de vías terciarias. ¿Qué pasa con la persona que tiene una finca en una vereda de los Montes de María, que nada más puede llegar a su finca en 3 horas en mula, ¿cierto? Pues que esa finca no la puede usar para sembrar yuca, porque para sacar una carga de yuca tiene que llegar un camioncito. Pues resulta que a su finca no llega un camión, no llega una carretera en la que puede llegar un camión. Entonces, ¿qué hace? Siembra la finca en coca, ¿cierto? Y en una alforja carga un ladrillito de pasta de coca y lo saca y lo vende por 2 veces lo que vale una carga de yuca, ¿cierto? La gente no es que diga, puta, es que quiero sembrar coca porque quiero ser narco, ¿no? Es porque sencillamente no tiene otra opción, porque es que no hay conectividad. Entonces, si nosotros generamos una conectividad, primero de vías terciarias, después secundarias y después de corredores nacionales, créame que vamos a tener paz, porque vamos a llegar con el Estado y con sus servicios a las diferentes regiones que han estado abandonadas toda la vida. Por ahí comenzamos a construir paz, no es indultando criminales. Estoy absolutamente de acuerdo. Eso es una visión de país que está comprobado que funcionó en algún momento y claro, con errores y demás, pero creo que si el país hubiera avanzado en ese modelo, que no es solamente un modelo económico, también es un modelo social, es un modelo de garantizarle los derechos a las personas, de garantizar los derechos fundamentales, de garantizar los derechos humanos, de garantizar la vida de las personas, yo creo que el país estaría mucho mejor. Y esto nos lleva pues a la conclusión que creo que hemos hecho alrededor de estos capítulos del patrón, y es que el país no se puede volver a equivocar. Es decir, electoralmente ya vimos
cuáles son los riesgos de equivocarnos al escoger palabrería, al escoger poesía, en lugar de hechos, en lugar de acciones concretas, en lugar de visiones de país que no tengan de pronto esos puntos generales, sino puntos específicos, una hoja de ruta seria y coordenada. Y entonces pues la conclusión tiene que ser es elijamos bien y participemos bien en la democracia. La democracia tiene que ser una responsabilidad de todos y como yo siempre lo he dicho, los colombianos estamos muy acostumbrados a hablar de derechos, pero pocas veces hablamos de deberes. Y uno de los deberes que tenemos los colombianos es el de elegir bien y el de participar activamente en la democracia, porque es que la democracia nos compete a todos y es una responsabilidad de todos. Así que pues creo que esta sería mi conclusión de un capítulo más del Patrón. Mano, una última conclusión para este capítulo. No, hermanos, yo creo que es fundamental ser conscientes de lo que está pasando, hablarlo como nosotros lo hacemos acá, hablar con todo el mundo, nuevamente el llamado que siempre hago en estos espacios, tratar de entender muy bien de dónde viene todo esto, tratar de saber que esto no es como una sorpresa, no nos imaginamos que esto iba a ser así, nosotros sabíamos que iba a ser así, les dijimos que iba a ser así, y de hecho tristemente está siendo peor de lo que nosotros decíamos que iba a ser. Entonces con esto me remito a lo que tú estás diciendo, me uno a esa conclusión de decir, mire, no podemos caer en sus cantos de sirena que nos están vendiendo estos personajes, no nos podemos dejar cooptar por esos sueños mediocres, porque son sueños mediocres y fanfarrones de estos vendedores de humo, sino que tenemos que entender que para tener un país en paz, un país próspero, todos tenemos que poner un poquito de nuestra parte, todos tenemos que aportar a construirle a este país con trabajo, con disciplina, con honestidad. Y en este momento la patria nos llama a hacer un control político de todo lo que está pasando, a ser activos en la situación, desde la esquina en donde estemos, desde las conversaciones que tengamos y participar de los mecanismos democráticos que nos permitan ponerle un freno al señor Petro y su gobierno de inútiles. Entonces nada, mil gracias por acompañarnos en este espacio. Nos veremos en una próxima oportunidad y estamos muy pendientes de los comentarios que nos dejen por ahí en redes sociales para temas que quieran que tratemos en los próximos episodios y demás. Mil gracias. Mil gracias a todos y recuerden como siempre suscribirse al canal, darle like y sobre todo comentar, como dice Jorge, sus impresiones, sus comentarios, los estaremos leyendo con detenimiento y pues nada, la idea es poder seguir conversando con ustedes y que recuerden que este espacio es para ustedes de dos ciudadanos preocupados por el país, pero con un ánimo y unas ganas de sacar adelante también el país y de seguir participando en democracia como lo hemos hecho. Entonces, parcero, muchas gracias y bueno, salud como siempre.